Hola, este es el segundo video de la segunda parte de redes de Deep Learning. En este video vamos a hablar sobre el funcionamiento interno de una red ConvNet o convolutional. Como les había comentado antes, estas redes se encuentran orientadas al procesamiento de imágenes, pero también se puede aplicar para procesar datos que se encuentran en forma de matriz. Esa matriz no necesariamente siempre tiene que ser bidimensional, sino que puede estar formado por tres dimensiones. O sea, yo puedo tener una cantidad de elementos en forma de fila, de columnas y en profundidad. Por eso aparecen tres letras W, D y C. Después vamos a ver cómo se logra esto. Para llevar a cabo entonces el procesamiento, y vamos a explicarlo con un ejemplo de una imagen, vamos a ver que lo que hace la red es encontrarse dividido en una lista de capas que van a transformar un volumen, esa matriz tridimensional de entrada, en un volumen de salida. A partir de ese volumen de salida que me va a representar a los elementos principales de la imagen, que se identifican a partir de los segmentos, que a su vez se identifican a partir de las orillas, colores y texturas, y que a su vez son determinados por los píxeles de la imagen. Entonces, con los resultados del último volumen de salida, lo que se suele hacer es agregarle una capa lineal para reconocer y clasificar los elementos que aparecen en la imagen de entrada. Para llevar a cabo este procesamiento, para transformar ese volumen de entrada en ese volumen de salida, o esa matriz de entrada en esa matriz de salida, cada capa de una red ConvNet va a estar formada por tres etapas. Una etapa que toma el nombre de etapa convolutional, una etapa detector y una etapa pooling. La etapa convolutional lo que va a buscar es transformar la información de entrada mezclando los datos que recibió. De hecho, la palabra convolutional viene de un tipo de función derivada a partir de dos funciones dadas por la integración que expresa cómo la forma de una función es modificada por la otra. Es decir, que es una mezcla de una función en otra. Esta etapa de una red ConvNet nos va a permitir detectar los elementos principales de la imagen mediante la combinación de píxeles que están en forma contigua. O sea, un píxel que esté cerca de otro va a determinar los elementos principales de la imagen. Estos elementos principales entonces nos van a permitir primero identificar orillas, colores y texturas que aparecen, luego segmentos, o sea, conjuntos de píxeles que representan ciertas partes de elementos, y por último, a partir del procesamiento de esos segmentos, identificar los elementos en sí, los objetos que aparecen en la imagen. Entonces, la etapa convolutional es una etapa muy importante porque nos permite reconocer las cosas que aparecen en la imagen. Para ver cómo funciona esta etapa convolution, entonces lo que vamos a hacer es considerar un ejemplo de una imagen. Entonces tenemos esta foto en blanco y negro de Albert Einstein que tiene un tamaño de 200 por 200 píxeles. Eso significa que yo tendría que tener 40.000 neuronas de entrada, porque 200 por 200 me dan 40.000. Supongamos que esta imagen, entonces con 40.000 valores de entrada, la voy a procesar con una red multiperceptron backpropagation. Entonces, ¿qué tendría que tener? Por cada una de las neuronas de entrada de esas 40.000, voy a tener que mandarle la información a la capa oculta. Supongamos que en la capa oculta tengo un orden de 10 neuronas más, o sea, tengo 400.000 neuronas ocultas en la primera capa. Eso significa que cada neurona de la capa oculta, cada una de estas 400.000, va a tener que tener una conexión con cada una de las 40.000 neuronas de entrada. Eso implicaría que entre la capa de entrada y la capa oculta tendría 16.000 millones de pesos o conexiones que yo tengo que definir. Estos pesos o W son los valores que se deberían definir durante el entrenamiento.
Obviamente, esa gran cantidad de pesos implicaría que la memoria RAM que utiliza esta red es muy grande y que el tiempo de entrenamiento también sería muy grande, porque tiene que encontrar la combinación de pesos para 16.000 millones de pesos para poder procesar en la primer capa oculta recién esta imagen. Entonces, este problema sería muy difícil de lograr resolver usando una red multiperceptron backpropagation. Bueno, ¿qué podría hacer? Para intentar simplificar un poco el procesamiento de esta imagen y reducir la cantidad de pesos, lo que podría hacer es, en vez de utilizar conectividad total entre la capa de entrada y la primera capa oculta, es una conectividad escasa o sparse connectivity. Esto significa que lo que podría hacer es que cada neurona de la capa oculta, en lugar de recibir un valor por cada uno de los valores de la capa de entrada, solo recibe una zona de 10 por 10. Esto significa que cada neurona de la primera capa oculta se conectaría con 100 neuronas de la capa de entrada. De esta manera reduciría mucho la cantidad de pesos de conexiones que tendría que considerar. O sea, fíjense que de 16.000 millones pasaría a 40 millones de pesos, lo cual es una reducción bastante grande. Pero la cantidad de pesos todavía sigue siendo inmanejable, porque nuevamente por cada uno de estos pesos yo tendría una variable que se tiene que guardar en la memoria, y es una variable a la cual yo le tengo que definir el valor. Entonces, además de necesitar mucha memoria, necesitaría mucho procesamiento en tiempo y procesador para encontrar la combinación de pesos que corresponden a solamente la conexión entre la capa de entrada y la primera capa oculta. Entonces, una red convolutional para solucionar estas limitaciones, estos problemas, lo que hace a la conexión escasa es agregarle otro criterio, que es el criterio de intercambio de parámetros o parameter sharing. Lo que va a pasar en una red ComNet, en la etapa convolutional, es que los pesos de las conexiones van a ser definidos por filtros. Cada uno de estos filtros va a tener un tamaño. Por ejemplo, yo puedo, para este problema de la imagen de Einstein, definir 10 filtros de 10 por 10. Esto significa que yo tendría 100 pesos de conexiones por cada filtro, que como son 10 tendría en total 1000 pesos de conexiones. Y estos filtros lo que me van a hacer es permitir procesar distintas zonas de la imagen, en este caso zonas de 10 por 10, y mandarle los resultados a las neuronas de la capa oculta. Al aplicar este concepto de filtros parciales que permiten reutilizar los pesos de las conexiones para distintas zonas de la imagen, lo que gano es que la cantidad de pesos que se tienen que determinar durante el entrenamiento baja drásticamente, así como que también baja las necesidades de memoria RAM y de procesador que se tienen que utilizar. Para ver cómo funcionan estos filtros, vamos a verlos en este ejemplo. Supongamos que mi imagen está formada por píxeles que están identificados por letras. Entonces yo tendría el píxel A, el píxel B, el píxel C, el D. Obviamente que acá no tendríamos una imagen de 200 por 200, tendría una imagen de 4 por 4. Pero bueno, esto es una simplificación para que se pueda ver bien. Si yo tendría la imagen de 200 por 200, tendría píxel A, B, C, D, E, y después tendría el AA, AB y así sucesivamente, ¿no? Que me representa la imagen. Luego tendría el filtro, que como la imagen es más chiquita, de 4 por 4, supongamos que nuestro filtro es de 2 por 2. Este filtro, que muchas veces lo llaman kernel del filtro, va a estar definido con 4 pesos: W1, W2, W3 y W4. Entonces, yo para calcular la salida del procesamiento de la imagen por este filtro, lo que voy a aplicar es la siguiente fórmula. Entonces, para la primera zona, yo voy a considerar el primer píxel A multiplicado por el primer peso W1 más el segundo píxel B multiplicado por el segundo peso W2 más el tercer píxel E
multiplicado por el tercer peso W3 más el cuarto píxel F multiplicado por el cuarto peso W4. Y con eso obtengo la primera salida. Para calcular la segunda salida, lo que voy a hacer es desplazar en un píxel el filtro. Ese desplazamiento se puede hacer a nivel de un píxel o de más píxel. Eso va a depender de un parámetro que también se va a definir. Y entonces, supongamos que yo lo muevo solamente un píxel hacia la derecha, entonces la segunda salida sería B por W1 más C por W2 más F por W3 más G por W4. Fíjense que el píxel B y el píxel F lo volví a procesar y que el valor de los pesos W1, W2, W3 y W4 es el mismo que yo apliqué en la fórmula anterior. Bueno, y así lo voy a ir haciendo con cada una de las salidas, de cada una de las zonas que yo voy a ir tomando. Hay píxeles que van a ser considerados más de una vez, porque yo estoy considerando zonas y al hacer del desplazamiento puede ser que considere más de una vez el mismo píxel y lo procese más de una vez. Y puede haber píxeles, por ejemplo, en este caso los píxeles que están en la orilla, que solamente se procesan una única vez. Por ejemplo, A, D, M y P solamente se consideran una única vez por encontrarse en las esquinas. Entonces acá fíjense que lo que estamos haciendo es aplicando la fórmula de la entrada neta de una red neuronal tradicional, pero aprovechando este intercambio de parámetros o reutilización de los pesos para procesar distintas zonas de la imagen. En una etapa convolutional de una red ConvNet, lo que yo voy a tener es que no tengo un único kernel de filtro, sino que puedo tener varios. Esto significa que no es que yo voy a tener solamente 4 pesos, sino que estos píxeles a su vez se pueden procesar con varios filtros distintos al mismo tiempo, generando de esta manera distintos mapas de salida. Como ejemplo, si yo proceso esta imagen con este mapa de filtro, me obtiene este resultado. Fíjense que aparece la misma imagen, pero un poquito más borrosa. Si yo utilizo este otro filtro, fíjense que ya aparecen los elementos más principales, aparecen la separación del contorno de la cara con los ojos, la nariz, bigote y el pelo, pero se pierde el detalle sobre las arrugas de la piel, ¿no? Y si yo aplico este otro filtro, ya ahí ya me aparece menor nivel de detalle. Entonces, a partir del entrenamiento, se van a ir definiendo los valores de estos pesos de los filtros, y de esta forma se va a poder ir detectando en cada mapa de salida distintos conjuntos de elementos, capaz que con mayor detalle o tal vez con menor detalle, de acuerdo a lo que se necesita para lograr reconocer el objeto o clasificar la imagen o el problema que uno quiere resolver utilizando esta red. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo tengo una imagen en color? Entonces supongamos que ahora la imagen de Einstein que yo quiero procesar tiene el color de cada uno de los objetos como aparece aquí. Como ustedes saben, en una imagen en color lo que vamos a tener es un mapa de píxel, pero por cada píxel vamos a tener 3 valores. Un valor que va a representar el color que corresponde para el rojo, el color que corresponde para el azul y el color que corresponde a partir del verde. Con esa combinación de esos 3 valores de los píxeles, la computadora nos puede mostrar el color que corresponde al objeto. Bueno, entonces en una etapa convolutional, si yo tengo que procesar una imagen que tienen estos 3 valores, lo que voy a tener que hacer es dividir la imagen en 3 matrices de entrada. Entonces, yo voy a tener que dividir mi imagen por el canal, donde tendríamos los 3 canales. El canal que corresponde a azul, el canal que corresponde al verde y el canal que corresponde a rojo. Por cada uno de estos 3 canales tendría que tener los kernel de filtro correspondiente para procesar ese canal. Entonces yo tendría un kernel de filtro correspondiente al color azul, otro grupo de series de kernel de filtro correspondiente al verde y otro correspondiente al rojo. De esta manera, los pesos de las conexiones por cada canal de la imagen pueden ser que sean diferentes. Entonces, tal vez a un objeto donde nosotros queremos reconocer que tiene una combinación de colores rojo y verde,
esos pesos toman un valor más relevante y para el azul se toma un valor menos relevante. O sea, puede ser que para el azul nos quede un kernel de este estilo donde no se reconocen el detalle de los objetos, pero para el rojo y el azul puede ser que aparezca una combinación de este estilo o de este otro estilo. Entonces, bueno, de esta manera también la red puede tener un poco más de detalle para reconocer los objetos que aparecen ahí. Con esto, entonces se entiende lo que yo les hablaba antes del volumen de entrada. Entonces, una imagen no solo va a ser un mapa dimensional, sino que va a ser una matriz tridimensional formado por una cantidad de columnas que corresponden al ancho de la imagen, una cantidad de filas que corresponden al alto de la imagen y una profundidad que se va a corresponder con la cantidad de canales que se van a analizar de la imagen. Si fuera una imagen de blanco y negro, la cantidad de canales sería 1. Si es una imagen en color, yo tendría los 3 canales. Como resultado de este procesamiento de la etapa convolution, nosotros tendríamos el mapa de salida que se le pasa a la etapa detector. Pero esta etapa la vamos a ver en el siguiente video para que no sea demasiado largo.